¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jair Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar acerca del libro El Traidor. Como bien sabemos, lo escribió la periodista Anabel Hernández, quien años atrás había escrito el libro Los Señores del Narco, este libro que tenía en la portada a Joaquín Guzmán Loera y que causó polémica en el gobierno de Felipe Calderón por haber revelado el crecimiento de uno de los capos más grandes dentro del mundo del narcotráfico, no solamente de México, sino también del mundo, como lo era Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, hoy día tras las rejas. Bueno, pues a raíz de ese libro, Fernando Gaxiola, quien era uno de los abogados de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, a su vez hijo de Ismael Zambada García, mejor conocido como El Mayo, pues busca a la periodista para tener conversaciones con ella, acercamiento, porque se lo había pedido Vicentillo, que se acercara con la periodista y le contara todo acerca de su vida. Los diarios secretos del hijo del Mayo están aquí en este libro, El Traidor. El Vicentillo, El Mayo, es el narcotraficante más importante dentro del mundo de las drogas. No fue el Chapo Guzmán como se nos hizo creer, esto lo menciona Anabel, que el verdadero líder del cártel de Sinaloa, el cártel más poderoso de este país, pues es Ismael El Mayo Zambada y no el Chapo. Pues prueba de ello es que hoy día sigue siendo uno de los cárteles más importantes, aún con el Chapo tras las rejas, pero El Mayo nunca en sus más de 50 años como parte del narcotráfico y como líder de uno de los cárteles más grandes en el mundo, jamás ha pisado la cárcel. La periodista nos hace mención también de cómo el gobierno mexicano ayudaba a los narcotraficantes. Vicente Fox, el presidente que muchos creyeron iba a ser del cambio en el año 2000, pues resultó ser uno más, pues nada más y nada menos que en su sexenio se utilizaban barcos de Pemex, sí, de petróleos mexicanos, para trasladar drogas desde Sudamérica hasta Sinaloa. Y no solamente eso, algunos panistas que también formaban parte a su vez del gobierno federal y específicamente de Pemex, pues condicionaban a los narcotraficantes, al Mayo y al Chapo, para que les permitieran ser socios de las drogas que introducían a México para posteriormente exportar a Estados Unidos. También la periodista nos narra cómo fue pues el favor que le pidió Calderón a los narcotraficantes, en específico al Chapo y al Mayo. Ahí nos menciona que él, Calderón, le mandó a decir que él no podía con la situación que estaba pasando el país en el año 2008-2009 cuando comenzó toda esta guerra del narcotráfico, y le pidió el favor al Mayo y a Joaquín Guzmán para que se acercaran con los otros cárteles y a su vez ellos pudieran hacer una tregua y calmar la situación que el panista no podía mantener en México. Nos narra también cómo Peña Nieto pues fue cómplice de una u otra forma de todas estas operaciones porque sabían dónde estaban los narcos, jamás se hizo algo, y en el sexenio de Peña Nieto se le concede pues un permiso a Chayito, la esposa del Mayo, para que pueda tener su propia pista, pues literal en lo que conoceríamos como el patio de la casa. Esto fue concedido nada más y nada menos que por Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Peña Nieto. Este libro nos narra la relación que ha habido desde siempre con el gobierno mexicano, con la DEA. Joaquín Guzmán pasaba información a la DEA, Joaquín Guzmán también pasaba información a las autoridades mexicanas para que a su vez pudieran desbaratar los cárteles enemigos como el de los Beltrán Leiva, como los Zetas. En el libro se nos menciona la cadena de corrupción que siempre ha existido desde el más alto nivel, en ese entonces Genaro García Luna, hasta un comandante de la policía municipal. Todos estaban siendo pagados por el cártel de Sinaloa que lideraba el Chapo y el Mayo. Y es por esto que ellos pagaban la protección para que les dejaran pasar su mercancía, para que les avisaran de los retenes, para que los cuidaran, pero no solamente para eso. También cuando se encontraba a un cártel contrario, como uno de los Beltrán Leiva pudiera ser, pues inmediatamente la policía los detenía o los mataba. Y todo eso se le notificaba al cártel de Sinaloa. También el libro nos menciona parte importante de cómo es que Vicentillo se cansa de la vida que llevaba desde que nació. No tuvo otra opción que ser un narcotraficante, pues su padre es el líder más importante en el mundo de las drogas en todo el mundo, y pues él no tenía otra opción. Y cansado de esta vida, de ser perseguido, de andar escondiéndose él y su familia, es que el hijo del capo más importante en el mundo de las drogas, repito, el Mayo Zambada,
pues su hijo, el primero, el que sabía todo el negocio, el narcotráfico, los clientes y demás de su papá y de cómo se mueven las piezas en el ajedrez del mundo de las drogas en México y el mundo, pues su hijo decide acercarse a la DEA y colaborar para que vayan cayendo poco a poco los cárteles contrarios. Los más violentos era el acuerdo que firmaron en un primer momento, y posteriormente le toca a Vicentillo declarar contra el Chapo, quien es parte del cártel de Sinaloa. Hasta hoy día, el Mayo, Ismael, no ha sido jamás capturado por las autoridades, aun cuando se sabe dónde está, aun cuando las autoridades tienen todos los medios para llegar a su ubicación en la sierra. El verdadero líder de las drogas no era Joaquín Guzmán, como se nos hacía creer. El verdadero líder era y es Ismael El Mayo Zambada. Eso es lo que quiere demostrar Anabel Hernández, que siempre se nos vivió engañado, además de que la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón ha sido una farsa. Esto lo dice precisamente el hijo del Mayo, del líder del cártel de Sinaloa, Vicentillo. Asegura que la guerra no fue una guerra realmente contra las drogas, fue más bien un acuerdo mutuo, todo fue una farsa. El cártel de Sinaloa siempre recibió la protección del gobierno de México, siempre se les avisó. En el sexenio de Calderón nunca estuvo el Chapo tras las rejas. Se nos hacía creer que habían capturado narcos por parte del trabajo coordinado de las autoridades, cuando realmente eran pitazos que había dado el cártel de Sinaloa a las autoridades. Pero no era una ardua labor por parte del gobierno mexicano y las autoridades, pues quien realmente les pasaba la información era el Chapo y el Mayo. Así que pues todo esto lo menciona aquí Anabel. Bueno, y esa es una pequeña parte de lo que les acabo de comentar, de todo lo que viene en el libro. Habla sobre cómo él mismo, Vicentillo, se reunió con gente del Estado Mayor Presidencial para buscar la protección al cártel de Sinaloa, para buscar la protección a él. Todos los presidentes que se vieron involucrados o que se han sentado a la mesa con los narcotraficantes, quiénes han sido los mensajeros del gobierno hacia el cártel de Sinaloa, estos acuerdos que tienen a veces con los cárteles para fingir las detenciones y posteriormente soltarlos o darles menos años. En fin, todo esto lo menciona Anabel Hernández, a todo esto a través de los diarios secretos del Vicentillo, quienes muchos ven precisamente como el traidor. Y aquí explica él si realmente es un traidor al cártel de Sinaloa, al cártel que lidera su padre